Películas y series recomendables sobre Napoleón. Después del fiasco de la película de este año, para poder eliminar el mal sabor de boca, hoy les recomendaré algunas obras de ficción histórica que hacen un buen trabajo al momento de retratar la vida de Napoleón en la pantalla chica o en la pantalla grande. Algunas de ellas centradas o ambientadas durante las guerras napoleónicas. Como siempre, se toman ciertas libertades para poder hacer que la película sea entretenida, pero al menos con la intención real de contar una historia con cierta coherencia y para mostrarse atractiva para el gran público. Muchas de estas obras consideradas como verdaderos clásicos del cine universal. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Serie Napoleón del 2002. La serie está basada en la obra Napoleón de Max Gallo. Es una producción franco-alemana, por lo que toman muy en serio y con respeto la figura del gran militar y político francés. Consta de una sola temporada dividida en 4 capítulos de alrededor de 1 hora y media cada capítulo. Desde el 13 de Vendimiaire, en donde Napoleón debió de hacer frente a una rebelión realista, hasta su destierro en la isla de Santa Elena, la serie nos relata de forma coherente e interesante la vida de Napoleón, mostrándonos sus principales campañas, batallas, así como la vida personal del personaje, sin que por ello se descuiden otros aspectos de su vida. Tan solo al escuchar la lista de actores que encarnan esta producción, ya podemos saber la calidad de la serie, con Christian Clavier como Napoleón, Gerard Depardieu como productor y como el ministro de Asuntos Interiores de Francia, Fouché, Isabella Rossellini como Josefina de Beauharnais y John Malkovich como el ministro de Relaciones Exteriores Talleyrand. Una de las producciones más caras de Europa al momento de su estreno, con un costo equivalente a $46.330.000. Una serie que no te puedes perder incluso si eres nuevo en este tema y quieres conocer un poco de la vida de Napoleón. Es una producción más que recomendable, con actuaciones más que convincentes y un guión formidable. La serie se encuentra disponible en todos los capítulos, eso sí dependiendo de la región, porque hay algunos países en los cuales la serie está vetada. Aquí mismo en la plataforma de YouTube la puedes encontrar. Número 2. Waterloo, de 1970. Como el nombre de la cinta lo indica, Waterloo es una producción que se centra en la última campaña de Napoleón, en la conocida como Campaña de los 100 días, en donde Napoleón regresa a la isla de Elba para retomar el poder de Francia. Es una producción italo-soviética dirigida por el soviético Sergei Bondarchuk. Las secuencias bélicas de la película se grabaron en Ucrania a lo largo de 28 semanas, en donde participarían como extras 15.000 infantes y 2.000 soldados de caballería del ejército soviético. En su momento y pese a tener un gran presupuesto, la película fue un fracaso comercial, pero envejeció bien considerándose una de las obras maestras de la época, de un cine de culto. Al centrarse el film en una época específica de la vida de Napoleón, fue más específica en ciertos detalles. Las escenas de la batalla son convincentes y una de las más espectaculares, producto de los extras que eran soldados de verdad y una gran cantidad de ellos, lo que le da un mayor realismo a la película. Las actuaciones son destacables y la película cuenta con la musicalización de Nino Rota, el mismo que musicalizaría El Padrino 2 años después. La duración de la cinta es de 130 minutos, es decir, de 2 horas y 10 minutos. Sería nominada a los premios BAFTA en la categoría de Mejor Película, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario, ganando las últimas 2 nominaciones. Sin dudas, una película de Napoleón que no te puedes perder y que puedes encontrar aquí mismo en YouTube, solo que no en una buena calidad. Número 3. Guerra y Paz. Se han hecho a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad muchas producciones referentes al clásico de la literatura escrito por Lev Tolstoy, Guerra y Paz, o en ruso, Vaina y Mir, en donde relata la invasión napoleónica a Rusia, las batallas de Smolensk y Borodino, en una novela en donde se centra en las clases nobles de Rusia y la impresión que éstas tenían sobre los acontecimientos que les tocó vivir. Primero la batalla de Austerlitz, la tregua de Tilsit, hasta la huida de Napoleón de Rusia, en donde viviría una de sus más grandes derrotas. Entre las producciones que se han hecho al respecto, recomiendo específicamente la película de 1956, una producción italo-estadounidense dirigida por King Vidor. Tendría 3 candidaturas al Oscar y un Globo de Oro, pues a ser una de las películas con más presupuesto, no fue un éxito en taquillas como suele suceder con películas basadas en la literatura o en la historia. Sin embargo, en la URSS, su éxito fue arrollador por la destacable actuación de Audrey Hepburn como Natasha Rostova.
así como el cuidado del vestuario, la decoración y la ambientación. La otra recomendación sería la serie de 2007 del mismo nombre, una producción italo-francesa con un reparto de actores de diferentes nacionalidades, cuyas actuaciones son de calidad. Dividida en 4 partes de alrededor de 1 hora y media cada una, nos adentra en este mundo de la sociedad rusa que ve con admiración algunos y otros con horror las hazañas de Napoleón, en donde cada uno de los personajes se verá afectado por los sucesos históricos de la época, durante las guerras napoleónicas. Otra versión recomendable y destacable es la producción soviética hecha en 1967, dirigida, como la película de Waterloo del puesto anterior, por Sergei Bondarchuk. La escena de la batalla de Borodino estuvo conformada por 120.000 soldados. Según el libro de los récords Guinness, es considerada la batalla más grande jamás filmada. Muchos museos de la URSS contribuyeron con artefactos para el diseño de la producción. La consagrada película fue filmada en 4 episodios con un total de 484 minutos, es decir, 8 horas de duración. Exhibida en los cines respetando las 4 partes con un descanso de 15 minutos entre partes, o en 2 exhibiciones estrenándose la parte 1 en una semana y la parte 2 en otra. Obteniendo el premio Oscar en 1968 como mejor película de habla no inglesa, y sería nominada como mejor dirección de arte sin llevarse la presea. Ganadora también del Globo de Oro por la misma categoría de mejor película de habla no inglesa, así como el National Board of Review y premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Esta versión la puedes encontrar aquí en YouTube, con subtítulos en inglés. Número 4. Sharp. Es una serie británica que precisamente narra la vida de uno de sus soldados en la época napoleónica, basada en las novelas homónimas de Bernard Cornwell. La serie fue filmada en varias locaciones, la mayoría de ellas en Crimea, pero también en España, Turquía, Inglaterra, Portugal y la India. Fue filmada en 1993, teniendo como actor protagónico al conocido Sean Bean, que fue Ned Stark en la serie Juego de Tronos, o algunos más lo hemos visto en trabajos como Troya, siendo el astuto Odiseo. El inicio de las series relata la vida del sargento Richard Sharp, quien está sirviendo en la campaña de las guerras peninsulares en 1809 contra Napoleón, bajo las órdenes de Wellington. Recorreremos con el sargento, quien asciende rápidamente al salvarle la vida a Wellington, los diferentes escenarios de las guerras napoleónicas, en batallas tan emblemáticas de la campaña española como la batalla de Talavera, el asedio de Badajoz, la batalla de Vitoria, hasta llegar a Waterloo, la batalla final de Napoleón. La serie consta de 16 capítulos con una duración de 1 hora y 40 minutos, durando uno de ellos hasta 2 horas y 20 minutos. Colonel Chabert. La historia trata de un ex soldado de Napoleón que se creía muerto desde la batalla de Eylau, apareciendo 10 años después en París, en 1817. Fue uno de los que lideró la famosa carga de caballería de Eylau junto con el mariscal Murat, que salvaría a Napoleón de la derrota, contando cómo fue que sobrevivió a aquella batalla en una carga de caballería impresionante y masiva. Reclamando sus derechos y posición, se enterará de que su esposa se ha casado nuevamente y deberá luchar por aquello que le pertenece. Es una obra basada en la novela del mismo nombre escrita por Honoré de Balzac. Fue estrenada en 1994, una producción enteramente francesa con la actuación de un grande, Gérard Depardieu. Número 6. Napoleón de 1927. Para los amantes del cine mudo, Napoleón del año 1927 es una de las obras imprescindibles e imperdibles sobre el pequeño Cabo. Por sus innovadoras técnicas cinematográficas para la época, es considerado como uno de los clásicos del cine mudo. Nos cuenta la vida de Napoleón desde su estadía en el colegio militar en el año de 1781 hasta su ascenso como general en 1796. Pasa por eventos importantes en la vida de este personaje histórico durante esos años. En ocasiones, eventos completamente obviados por otras producciones cinematográficas de la misma temática, como la huida de la familia Bonaparte de Córcega, en donde ya no se encontraban seguros, el aprisionamiento de Napoleón por considerarlo un simpatizante del terror francés, al sostener buenas relaciones con Maximilien Robespierre y su hermano, el sitio de Toulon y su ascenso como general de brigada, para posteriormente ser designado para suprimir la revuelta de los realistas en contra del gobierno del Directorio francés, y finalmente su boda con Josefina y su ascenso a general del ejército de Italia. La película solo cuenta esta época de la vida de Napoleón porque el director pensaba hacer varias películas y en cada una de ellas relatar periodos de la vida de este personaje hasta llegar a su destierro en Santa Elena. Pero al darse cuenta de los costos de la producción,
de esta, su considerada como primera película, concluiría que hacer las demás partes era imposible. Esta película marcaría un antes y un después por las técnicas empleadas en su realización, que posteriormente serían imitadas, si no es que copiadas, por otras casas de la industria fílmica. Fue estrenada en 8 ciudades europeas hasta que la Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos y la redujo significativamente. El film fue restaurado en 1981 por el historiador del cine mudo, Kevin Brownlow. Hace unos años, en 2021, se anunciaría que la Cinemateca francesa está restaurando la versión Apollo del film, en cooperación con Netflix y el Centro Nacional del Cine. Sin dudas, un clásico imperdible para los amantes de la historia, de Napoleón y del cine mudo. Número 7. Desiree. Es una producción estadounidense que cuenta con la participación del actor reconocido internacionalmente, Marlon Brando, en el papel protagónico como Napoleón Bonaparte. La película se centra en un joven Napoleón que se enamora de una joven llamada Desiree, hija de un rico comerciante. Sin embargo, debe abandonarla para dedicar su atención a sus responsabilidades militares. Años después la vuelve a encontrar siendo ya el emperador de Francia y sostiene con ella una relación. La película no solo se centra en esta historia de amor entre los dos personajes, sino también en la personalidad de Napoleón, que a medida que avanza la película pasa a ser de un personaje carismático, amable y correcto, a uno ambicioso, frío y con tintes de genialidad. En la enorme gama de capacidades actorales de Marlon Brando, ¿qué es lo que Napoleón elegirá? ¿A su amante o a la ambición? También muestra personajes de gran relevancia para Francia como Talleyrand, Fouché, Bernadotte, entre otros, y una sociedad francesa que es testigo de la transición entre la revolución y el imperio. Estrenada en 1954 y nominada a los premios Oscar por la dirección de arte y vestuario. Número 8. Austerlitz. Esta película, al igual que la del número 6, fue dirigida por Abel Gance, que esta vez centra su atención en la batalla que encumbraría a Napoleón como uno de los mayores estrategas de la historia, la batalla de Austerlitz, conocida también como la batalla de los 3 emperadores, en donde se enfrentaría Napoleón con el ejército del emperador de Austria y el zar de Rusia, en una aplastante victoria para los franceses. Esto no es un spoiler, creo que la mayoría sabe quién va a ganar de facto cuando se habla de la batalla de Austerlitz, al igual que la de Waterloo. Aquí lo importante es contar una historia. La primera parte trata de la coronación de Napoleón como emperador de los franceses y sus maniobras políticas, mientras que la segunda parte trata de la batalla propiamente dicha. Esta producción contó con un presupuesto de $4 millones y fue estrenada en 1960. Las grabaciones se realizaron en Francia, en Yugoslavia, Italia y Liechtenstein. Número 9. Los duelistas. Esta vez les recomiendo una película irónicamente hecha por Ridley Scott y que muestra su temprana habilidad de dirección. En esta entrega se centra no en Napoleón, sino en 2 oficiales de las guerras napoleónicas. Uno, el teniente llamado Gabriel Feraud, que es acusado de casi matar a un sobrino del alcalde de Estrasburgo en un duelo de espadas, por lo que enviarían a otro teniente de húsares llamado Armand Dubert para arrestarlo. Feraud lo toma como un insulto y reta a su camarada a un duelo, enfrentándose varias veces a lo largo de la película, sintiéndose ambos contendientes insatisfechos con el resultado. La guerra es lo único que parece distraer a los enemigos de terminar con su disputa. Así es que viajaremos a lo largo de las guerras napoleónicas con estos 2 soldados que se odian a muerte y que aprovecharán cada oportunidad para batirse en duelo, ganando en ocasiones Feraud y en otras Armand, hasta que el duelo definitivo se produce después del destierro de Napoleón a la isla de Santa Elena. Esta historia está basada en un hecho real de las guerras napoleónicas, de la disputa entre 2 húsares, con esta misma rivalidad. Sus nombres reales eran Dupont y François Fournier, y el primero debía de entregar un mensaje desagradable a su compañero, un conocido duelista, quien, considerando dicho mensaje un ultraje, retaría a Dupont a un duelo. Esto llevaría a una sucesión de duelos a lo largo de los años, que en total fueron 30 enfrentamientos en los siguientes 19 años, siendo el primer duelo o enfrentamiento entre ambos en 1794, luchando con todo tipo de armas, zanjándose el duelo finalmente con la victoria de Dupont sobre su enemigo, que sin embargo le perdonaría la vida con la promesa de que no lo volviera a molestar de nuevo. La película ha sido inclusive comparada con otra magnífica obra, Barry Lyndon, de Stanley Kubrick. Para una entrevista, Scott habría reconocido que se basaría para su película en el cine exuberante de Kubrick. La película es elogiada por la ambientación, la precisión histórica, la exactitud en la representación de los uniformes napoleónicos y de la conducta militar.
así como al conocimiento preciso del esgrima del siglo XIX y por las técnicas de lucha hechas por el coreógrafo William Hobbs. Para lograr esta proeza, Ridley Scott contrataría a un asesor militar muy conocido como historiador militar, Richard Holmes. La historia sería rodada en Francia. Es increíble, sinceramente, que Scott haya hecho una buena película de la época napoleónica, pero un desastre con el protagonista. Pero sobre eso ya he hablado demasiado. Estas fueron solo algunas sugerencias de películas y series que se desarrollan o tratan directamente sobre la época napoleónica y Napoleón. Creo que a todos nos viene bien observar verdaderas obras que traten con mayor dignidad a uno de los personajes más emblemáticos de la historia. Es verdaderamente una pena que Stanley Kubrick no hubiera podido terminar el film, quizás definitivo, de Napoleón, por la misma causa de que el cine histórico es tan poco apreciado por la audiencia y las producciones cuyo tratamiento de la misma es tan poco decoroso. La fortuna que tenemos es que ha habido verdaderos referentes de este cine y de ese periodo de la historia de los cuales podemos recurrir cada vez que se busque revivir la historia del pequeño Cabo. Como todo, no son perfectas y tienen sus deficiencias, pero es de por sí difícil llegar a representar exactamente algo tan complejo como un periodo histórico, sobre todo uno tan importante y tan lleno de consecuencias para el mundo. Ahora es tu turno. Comenta cuál es tu opinión de la lista que acabo de sugerirte y, lo más importante, cuáles serían tus sugerencias para que podamos compartir todos nuestro gusto por el cine histórico y específicamente de las épocas napoleónicas. Será imprescindible tu contribución. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.